No poseo la verdad absoluta. La verdad es una manifestada en cientos de miles de fragmentos verdaderos. Con un solo píxel no puedo formar la imagen completa y esa imagen está confusa y muy lejos de ser clara y confiable. Lo que es verdad para mí, quizás no lo sea para vos. Y lo que es verdad para vos y para mí, mañana puede ser falsedad. Vivimos en un mundo dinámico donde lo más constante son los cambios. No hay descanso, sino breves y fugaces instantes de reposo. Nada está quieto, todo se mueve. Cambiaremos de forma, pero nunca moriremos. La memoria me invita a imaginar la serpiente que muerde su cola. De aquí les voy a compartir un fragmento del libro El Popol Vuh, que dice lo siguiente, menciona lo siguiente. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo existía el cielo. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había movilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Este es el inicio del libro El Popol Vuh de la cultura maya. Ahora bien, vamos a comenzar. La ciudad que estamos viendo se las voy a platicar porque más que una conferencia, esto quiero que sea muy ameno, es una plática. Esta ciudad maya se encuentra en la península de Yucatán, en el estado de Campeche. Y después vamos a ver el por qué. Solamente creo que sí estamos a cubierto. Si no es así, por favor, les pido nada más me avisen. Vamos a observar este lado, este otro, y al fondo está esta construcción de 5 niveles. Al final les voy a platicar qué es y van a poder observar algo curioso. Bien dicen que quien tenga ojos verá, quien tenga los oídos listos va a poder escuchar y entender, porque lo que veremos, pues, no amerita, creo que, una discusión. Lo que se ve no se juzga, perdón. Sí, bueno. La magnificencia maya comenzó a manifestarse después de un largo periodo formativo y configurativo que duró 1092 años, tomando como base la fecha aceptada, que es de 800 antes de Cristo, para la fundación de Tikal, hasta el 292, en que apareció el primer monumento. Este monumento apareció en Tikal, perdón, y estaba en la gran urbe, en su estela 29, lo que nos indica que antes de este suceso, los mayas no habían terminado de darle forma al lenguaje y a su escritura jeroglífica. Por aquellas épocas, la existencia de los seres humanos no era tan vertiginosa como en nuestros días. Para tener una idea aproximada de esto, consideremos que una vez grabada su primera fecha, en el 292 después de Cristo, en la estela 29, que es la que vemos del costado izquierdo de la pantalla, hubieron de pasar 28 años para que surgiera la segunda en la placa de Leiden. Esa placa se encuentra en Holanda, ¿sí? Entonces,
esta placa es una pieza de jade que mide 21 centímetros y medio de largo por 7.6 centímetros de ancho y está grabada por sus dos lados. Y como les mencionaba, tomó su nombre del lugar donde se encuentra en Holanda. Entonces, su tercera fecha aparece esculpida en otra ciudad de nombre Washington, y esta corresponde al 328 después de Cristo. Como podemos darnos cuenta, entre la primera fecha y la tercera hubieron de transcurrir 36 años. Estas fechas, pues, nos confirman que la magnificencia de los mayas fue iniciada por Tikal y Washington. ¿Sí? Durante el comienzo de este periodo radiante, los conocimientos se fueron divulgando de manera excelente, logrando manifestarse en todas las actividades de este ejemplar pueblo. Las razones políticas fueron las causantes de la fundación del mayor número de nuevos asentamientos. Por ejemplo, el alto nivel de vida que disfrutaron para su época provocó una explosión demográfica que resolvieron reubicando a sus habitantes excedentes en nuevas ciudades-estado, evitando la formación de megalópolis con todos sus inconvenientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Chichén Itzá, que fue fundada en el 435-445 después de Cristo. En esta ciudad es donde comenzamos de repente a tropezarnos, porque nos hablan de que son mayas, pero vemos serpientes y vemos atlantes como en el centro de la República Mexicana, y esos son toltecas. Sucede que la ciudad de Chichén Itzá no es 100% maya. Itzae, de hecho, es el nombre que se le da o traducen algunas personas Itzae como mago o brujo del agua, ¿sí? Entonces, tenemos vestigios de la cultura tolteca, del pueblo Itzae, y de lo que al final ya vienen a llamar el pueblo maya, ¿no? Tenemos el observatorio en esta ciudad. Este observatorio tiene, pues, cosas muy curiosas, por decirles de alguna manera. Se le nombra como el caracol, porque adentro tiene una escalera en forma de espiral para subir de la planta baja a la planta alta. Su plataforma principal está perfectamente alineada a la puesta de Venus en su declinación, máxima al norte. El basamento del observatorio, la parte de arriba, ¿sí?, apunta hacia la puesta de sol, hacia su paso por el cenit, y algunas de las ventanas o las ranuras que tiene, que de las cuales quedan pocas, apuntan hacia las estrellas de Conapus y Castor. La Conapus es la segunda estrella más brillante en el firmamento, y Castor pertenece a la constelación de Géminis. Los mayas conocieron el ciclo de Venus de 584 días y que cada 8 años regresa a la misma posición en el cielo. Más adelante les voy a mostrar una imagen en piedra que se encuentra en esta ciudad, en Campeche. El juego de pelota de los mayas, por ejemplo, la magnificencia maya supo llegar a todos los confines, a todos los rincones, de su territorio. Este esfuerzo adicional se fue llevando a cabo durante 300 años más después de que se hubo iniciado, porque a partir del año 600 de Cristo, todas las importantes capitales provinciales comenzaron a darle forma a un portentoso fenómeno de creaciones culturales que parecía no tener límites. Las matemáticas y la astronomía, como vimos en el observatorio, que le han puesto el nombre de caracol, son unos de los ejemplos. Llegaron a alturas que nunca se imaginaron tal vez sus primeros dirigentes. Se determinaron fechas de solsticios y equinoccios. Se estableció la duración de
de una lunación completa, los ciclos del planeta Mercurio, se creó el calendario solar de 365 días con 2.420 diez milésimas. ¿Sí? Se tuvo la certeza de que las órbitas solares, según los mayas, eran elípticas y no circulares, certificadas en la construcción de la casa del adivino en Uxmal. ¿Sí? Es esta, perdón. ¿Sí? Esa se encuentra en Yucatán. Le pusieron la casa del adivino y es donde empezamos a encontrarnos con que cada arqueólogo le pone su nombre. Por ejemplo, allá hay una construcción que le dicen la casa de las muñecas o el cuadrángulo de las monjas, cuando ellos no tenían monjas. Se calcularon tablas con las fechas en las que se podría observar un eclipse, el eclipse de sol, con miles de años de antelación, y se determinó el tiempo promedio de la revolución sinódica de Venus. Algo en verdad asombroso para una astronomía del periodo neolítico americano y de cualquier parte del mundo, sobre todo porque no contaron con instrumentos ópticos para la observación del cosmos. ¿Sí? En este caso, la casa del adivino de Uxmal es el templo principal de esta ciudad. Estaba haciendo la corrección con el profesor de Maya y él mencionaba que no es Uxmal, sino Oxmal, es la forma correcta de pronunciarlo. ¿Sí? En este lugar, la parte de arriba es el templo de las guacamayas, ¿sí? Símbolo del sol entre los mayas antiguos, y corona esa construcción. Su base elíptica, esa es la otra perspectiva de esa construcción. Su base elíptica es una alegoría de las órbitas elípticas que habría de seguir el Sol, según los mayas, para completar el ciclo del año civil de 365 días, como les había mencionado, con 2.420 diez milésimas. La altura es de 26 metros y simbolizan la combinación del calendario sagrado, que tenía 260 días, con el nuevo sistema cronológico, para que tuviera una o varias deidades protectoras, como en nuestro santoral. En cuanto a las diferentes inclinaciones de sus lados, de 45 grados en el este y 60 grados en el oeste, es una referencia al calendario llamado TUM de 360 días, al suponer que con anterioridad, que las órbitas eran circulares. Este calendario, que fue dejado de lado únicamente para fechar monumentos y no quitarle continuidad a su cuenta larga o serie inicial desde el principio de su cronología, que fue en el 3113 antes de Cristo. Bueno, de aquí tenemos las imágenes de Tikal. Perdón. El glifo emblema de Tikal fue descifrado, descifraron dos lados. Heinrich Berlin en 1958 descifró dos lados, y en el 2005 nuestro ilustre hermano Gabriel Luján Pérez descifró los dos lados que faltaban. ¿Sí? Antes de continuar, les voy a mencionar un poquitito el lugar. El lugar escogido para construir Tikal, que es en Guatemala, fue la cuna de la gran civilización maya. No era un sitio estratégico, comercial o militar, sino por ser el lugar menos propicio en apariencia para comenzar la gran epopeya maya. Oculta perfectamente a los ojos de extraños la paulatina realización del proyecto de nación que sus primeros dirigentes habían decidido llevar a cabo. La expansión de esta primera ciudad maya, del estado maya, se fue realizando a lo largo de siglos de manera conveniente. Habiendo sido la primera, no existió ningún rechazo para que las nuevas ciudades adoptaran la forma de gobierno. Es decir, un consejo de gobierno en el que se encontraban los representantes de todos los sectores que le daban forma a la ciudad. Todas las ciudades se manejaban de manera independiente y con un total
y con una total autodeterminación en relación a los demás, y ninguna tenía derecho a intervenir en los asuntos de las otras. Sus vínculos más estrechos fueron el lenguaje, la escritura y el sistema aritmético, el calendario, la religión, el origen común simbolizado en su cuenta larga o serie inicial, la educación y la economía. Todo esto Tikal lo simbolizó en su glifo emblema, que consiste en un fuerte lazo que nos recuerda cuando hacemos la cadena de unión, ¿sí? Entonces encontramos que en la parte, aquí vamos a encontrar, por así decirlo, 4 palabras. En la parte de arriba, ahau, del lado izquierdo de su pantalla, cool, en la parte de abajo, nuup, y del lado derecho, nuuch. Esas palabras del maya yucateco se pueden traducir de la siguiente manera. Nuuch o nuup, es decir, unificar. Unir como unificar o unir como unidad. Son 3 significados para estas dos, para este verbo que encontramos reiterado. Reafirmadas por las palabras que se encuentran esculpidas en el lado izquierdo y en la parte superior. En la parte izquierda de la pantalla tenemos en este lado la palabra Kul, que significa divino. En la parte de arriba, Ahau, que significa gobernante. Junto con los otros 2 lados, que son significan unificar, nos queda lo siguiente: divino, gobernante, la unidad. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta de aquí, están los templos de los primeros niveles de estudio de Tikal. Y aquí, vamos, les comentaba hace un rato que lo que se ve no se juzga y no vamos a discutir lo evidente. Esta es la pintura más antigua de la cultura maya y se encuentra en la ciudad de Huachactún. Podemos ver el primer nivel en las escuelas formativas, el segundo nivel, y a los de las personas del tercer nivel que están con el cuerpo pintado de negro. ¿Sí? Tenemos, aquí está, segundo nivel y el tercer nivel, ya separados. ¿Sí? Entonces, es aquí donde hay que mencionar algo. En Huachactún no existe, nos mencionaban que eran imágenes religiosas, ¿sí? Pero no existe ninguna ciudad maya que haya tenido la actividad intelectual que se llevó a cabo en este lugar. Aunque existió un grupo muy antiguo que la pobló, no fue sino al 100 antes de Cristo que Tikal propició su construcción para que se dedicara de manera exclusiva a impartirle la educación al pueblo maya de aquel entonces. De manera que estamos en presencia de los murales de la primera escuela maya, del continente americano, la primera ciudad de escuela, perdón. Sí, es ahí donde encontramos estas pinturas. Están en Guatemala. Aquí, estos frescos siempre han sido, les decía, considerados como escenas religiosas. Lo que en realidad nos están mostrando son los diferentes niveles en los que habían dividido sus enseñanzas, las escuelas formativas, y la manera en que impartían su docencia. ¿Sí? Otra valiosa información que nos brindan de cómo se puede observar consiste en que había mujeres, ¿sí? Y mujeres y hombres participaban de la educación en igualdad de circunstancias. Eso fue sin duda uno de los grandes aciertos de sus primeros dirigentes, la incorporación al esfuerzo común de la mujer maya educada. ¿Sí? En el tercer nivel se puede apreciar que el número de estudiantes ya no es tan elevado como en los 2 anteriores.
¿sí? Esta escena, la del lado derecho, es la que corresponde al nivel superior. Como se puede advertir, la vestimenta, siendo simbólica, es diferente a la de los maestros y estudiantes de los niveles inferiores. También podemos darnos cuenta que la mujer maya podía llegar a alcanzarlos. No era propio de los varones. En este punto es donde quiero, pues ahora sí, donde cabe recordar lo siguiente. Primero que nada, en Washington, Eric Thompson, el arqueólogo Eric Thompson, al estudiar las primeras estelas, encuentra que el arqueólogo Eric Thompson, perdón, llegó a aseverar que a los mayas sus maestros les erradicaban la excesiva autoestima y el culto a la personalidad, posiblemente influenciada por sus lecturas del Popol Vuh, en el que se recomienda este proceder en el mítico episodio de Bukub Kakish, en el que aparece consignado: había entonces muy poca claridad sobre la faz de la tierra, aún no había sol. Sin embargo, había un ser orgulloso de sí mismo que se llamaba Bukub Kakish. Se vanagloriaba diciendo: así pues, yo soy el sol, yo soy la luna para el linaje humano. Solamente se vanagloriaba de sus plumas y riquezas. Bukub Kakish se envanecía como si él fuera el sol y la luna. Su única ambición era engrandecerse y dominar. Los hijos de Ixquic y Hunhunapú, Hunapú e Ixbalanque, continúa el Popol Vuh, estos eran dioses verdaderamente. Como veían el mal que hacía el soberbio y que quería hacerlo en presencia del corazón del cielo, se dijeron: no está bien que esto sea así, cuando el hombre no vive todavía aquí sobre la tierra. Le causaremos una enfermedad y entonces se acabarán todas sus riquezas de que se enorgullece, y así lo harán todos los hombres, porque no deben envanecerse por el poder ni la riqueza. Estas lecciones de moral del Popol Vuh nos dejan bien claro que los actos de los gobernantes y gobernados, al igual que los de los dioses, se habrían de ajustar a normas jurídicas y morales. Dos excelentes técnicas de coexistencia humana en la que sin lugar a dudas se basó el éxito que obtuvieron en sus largos periodos formativos, configurativos y de la magnificencia. ¿Sí? Aquí, en esta otra, es en la parte superior, es donde podemos encontrar la cuerda, ¿sí? Y es en esta donde, como parte de la orden, nos recuerda la preparación del candidato en la iniciación. También lleva la soga que se coloca alrededor del cuello en señal de sumisión. Esta también lo podemos encontrar en textos de los antiguos pueblos semitas, que los prisioneros, los criados y otros siervos llevasen una soga en señal de sumisión a sus señores. ¿Sí? En el caso de nosotros, pues, señal de sumisión a los vicios y las pasiones de las cuales nos tenemos que desprender para ser hombres libres y de buenas costumbres. Tenemos también que la escritura jeroglífica la habían encontrado, solamente se había utilizado dos grandes pueblos por dos grandes pueblos en la antigüedad, los egipcios y los mayas. Y llegamos al conocimiento de que la concepción de la cifra matemática 0, nada más en dos ocasiones los seres humanos habían sido capaces de lograrlo: hindúes y mayas. Ahora bien, los hindúes y los egipcios habían impartido enseñanza, la enseñanza de sus ciencias en herméticas escuelas, de manera que las escuelas mayas existieron. ¿Por qué me atrevo a mencionar esto? Porque Fray Diego de Landa, perdón, deja informes en 1566 de la enseñanza de las ciencias mayas. Después de esto había que encontrar en dónde estaban las escuelas, encontrar los sitios, perdón. ¿Sí? Ahora
Y es en esta parte donde quería mencionarles lo siguiente. En este punto es donde cabe recordar lo siguiente para todos aquellos que queremos compartir lo aprendido. No puedo enseñar si antes no he aprendido, no en el sentido de acumulación de conocimiento, sino en el de la propia transformación. El pensamiento racional no es sino uno entre muchos tipos de conocimiento humano y puede resultar engañoso si no se armoniza con otros conocimientos. En mi experiencia y desde mi punto de vista, los investigadores deben de manejar esta información como algo sagrado y tratarla con respeto. Con base en la información antes mencionada y la imagen que estamos observando, me llegó la siguiente idea. Dentro de la cultura maya, los maestros no transmitían conocimiento a quien no estaba preparado para recibirlo, ya que de ser así supondría una pérdida de tiempo para el maestro y el discípulo. El conocimiento no debe transmitirse gratuitamente, es decir, a quien no hace ningún esfuerzo o sacrificio para recibirlo. El conocimiento no debe transmitirse a quien practica una doble moral. Eso es deshonestidad. Es decir, a quien dice aceptar el camino del conocimiento y se comporta de otra manera en su vida profana, porque eso significaría que no lo ha comprendido. Entonces, tanto el maestro como el aprendiz habrán perdido su tiempo. ¿Sí? Hasta aquí, perdón, ¿alguna pregunta? Maestro. No, queridos hermanos, las preguntas vienen al final de su presentación, así que siga adelante nomás, estamos muy concentrados. Muchas gracias. La construcción, ahora es lo que les voy a platicar. Cuando hablamos de Palenque, lo primero que nos viene a la memoria es el astronauta de Palenque, la tumba de Pacal. La construcción de Palenque se remonta al 150 antes de Cristo. Desde un principio, los mayas que la fundaron se empeñaron en construir una impresionante ciudad. Esta urbe fue una de las más importantes del mundo maya desde el punto de vista científico y arquitectónico. Sus escuelas formativas, ubicadas también en su famosa Plaza de las Cruces, ¿sí?, formada por el Templo del Sol, el de la Cruz y el de la Cruz Foliada, son símbolo cada uno de los diferentes niveles educativos en que habían dividido sus enseñanzas. La eficacia de estas escuelas fue tan notable que muchos de sus miembros lograron alcanzar el más elevado grado que reconocían, al que simbolizaron con la vestimenta de pájaro jaguar. A veces escuchamos que o cuando visitamos alguna ciudad, me he topado con que los guías a veces dicen cada cosa y que bueno, por ejemplo, manejan que pájaro jaguar era una dinastía cuando en realidad era un grado de estudios, ¿sí? Entonces, la eficacia de estas escuelas, como les decía, fue tan notable que muchos de sus miembros lograron alcanzar ese elevado grado y también llegaron a ocupar el cargo de señora o señor principal de los consejos de gobierno de esta capital provincial, confundiendo con esto a veces algunos investigadores al hacerlos pensar que se trataba de una dinastía reinante, cuando la realidad consiste en que ellas eran un pájaro jaguar, independientemente de que a algunos de sus hijos les hubiese sido posible alcanzar este honroso reconocimiento y suponiendo que hubiesen tenido hijos. Así los han calificado como pájaro jaguar primero, pájaro jaguar segundo, y vamos a encontrar con otros gobernantes en otras ciudades, estado, que también visten este atuendo simbólico, sin ser familiares de los gobernantes de Palenque. Desde luego que no todos los jefes del consejo alcanzaban este elevado reconocimiento, y aunque hubiesen cursado y aprobado el tercer y último nivel educativo, ya que únicamente era otorgado por sus escuelas a los más sobresalientes estudiantes de los grados superiores. Acerca del simbolismo de esta vestimenta, en esta escultura que tenemos en Palenque, en el Templo del Sol, corresponde al primer nivel educativo de Huachactún.
¿sí? En la figura que tenemos, en la ilustración que tenemos al lado derecho de la pantalla, aparece al centro la cara del dios jaguar, símbolo del centro de la tierra entre los mayas, sostenida por dos lanzas puestas en cruz. De manera que si el dios jaguar simboliza lo terrenal y lo material, entonces las plumas de los pájaros vendrían estas plumas. Este es el dios jaguar, ¿sí? Y estas son las plumas que les estaba mencionando. Les digo porque a mí de repente me cuesta mucho trabajo encontrar algunas imágenes cuando encuentro las descripciones en los libros. Si el dios jaguar les mencionaba, simboliza lo terrenal y lo material, entonces las plumas de los pájaros vendrían a ser el símbolo de la capacidad que tenemos los seres humanos de elevarnos por medio de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de nuestra espiritualidad. Este símbolo fue adoptado siglos después en plena declinación continuada por los mayas del norte de la península de Yucatán. En su serpiente emplumada o Kukulcán, ellos sustituyen al jaguar por la serpiente. Los astrónomos de Palenque tuvieron un elevado grado de conocimiento en el estudio de los ciclos de Mercurio, que aventajaba a otros centros astronómicos en el estudio del comportamiento sideral de este astro. Más adelante les voy a mostrar los glifos de Venus y de Mercurio. El glifo de Venus se llama Lamat y también se encuentra en Chichén Itzá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el segundo nivel de estudios, el segundo nivel de los murales, es decir, los conocimientos que se manejaban en los 4 puntos cardinales. La ilustración del lado derecho, está dentro del templo de la cruz. ¿Sí? Es un tablero. En él podemos encontrar a Kambalan, que era el gobernante, el día de su entronización, que corresponde a la fecha de 7 de enero del 684 de la era cristiana. Está acompañado por su padre, Hanap Pakal, quien ya había fallecido, pero es representado como partícipe viviente de la ceremonia al otorgarle la sucesión del señorío. Encontramos una banda con signos de cuerpos astronómicos que recorre la parte baja de la escena, denotando que el evento transcurre. A ver, ¿dónde está mi cursor? Aquí está. Esta banda, ¿sí? Denotando que el evento transcurre en las alturas celestes. ¿Sí? Este ámbito corresponde plenamente con la connotación del templo de la cruz como imagen del mundo superior. ¿Sí? Está también marcada con símbolos que en maya se llama te, que significa árbol, y de ahí que se haya interpretado como un árbol cósmico. ¿Sí? La figura esta que tenemos en medio de esta cruz se le interpretó como un árbol cósmico. Muy probablemente una ceiba, que es un árbol sagrado dentro de la cultura maya. Los brazos del árbol, por llamarles de alguna manera, están rematados, por cabezas de la llamada serpiente de nariz enjollada. ¿Sí? Entonces, esta entidad es representativa del fuego solar. En la parte alta, aquí, vemos a Shipmut, que es el aspecto de Itzamna, como deidad patrona de las aves y del nivel celeste. Aquí, ahora sí que entre paréntesis, Itzamna es el hombre Dios. Mencionan los autores y los investigadores que Itzamna sí existió y está dentro del panteón maya, pero que fue un ser humano y fue quien les dio la escritura. ¿Sí? El texto glífico que está en este tablero relata acontecimientos míticos como de una entidad llamada Muammat, que es la entidad progenitora
de los 3 dioses patrones de Palenque y el ascenso y descenso desde las alturas celestes de uno de los dioses que ahí aparece, así como su renacimiento y la entronización de Muhammad como sagrado gobernante de Palenque. El templo de la cruz foliada corresponde al que accedía, al tercer nivel, al que accedían los más capaces, dejándoles abiertas las puertas del éxito a los más importantes hombres y mujeres, y así continuar su asombroso desarrollo humano. ¿Sí? En el templo de la cruz foliada, en la imagen que tenemos del lado derecho de la pantalla, hace mención de la entronización de Cambalán. Se encuentra parado sobre un caracol marcado con el nombre de Matwil, que es la denominación sagrada del área cívica o ceremonial. Luce un atuendo funerario y sujeta un punzón sangrador. ¿Sí? El maíz también, esta es una planta de maíz, donde vemos en los brazos de la planta de maíz a los costados, las mazorcas se convierten en cabezas del dios de esta planta. Y en la parte de alta sobre la espiga se encuentra también nuevamente el dios Itzamna. Sí, la tríada divina de Palenque que tanto nos mencionan es el sol naciente. También encontramos el símbolo del nivel terrestre, que es el que representan los rostros, que es el maíz recién nacido. Y también tenemos representaciones del sol. ¿Sí? Se han encontrado, también en Palenque tenemos la siguiente imagen. En Palenque, antes de hablarles de esta imagen, el doctor David Stewart encontró el verbo principal, que era decapitar o autodecapitarse. Se cortó la cabeza, pero ese verbo se refiere a una decapitación simbólica o ritual, en la que puede verse la representación de un cuerpo agachado sin cabeza. Aunque existen otras inscripciones en este tipo de cuerpos, nunca habían sido acompañadas del verbo decapitar. La aparición de este verbo, refiriéndose a una decapitación simbólica, nos confirma de manera indudable la existencia de fuertes lazos de cooperación o de ayuda mutua entre los diferentes estados mayas, puesto que preferían cortarse la cabeza que faltar a sus juramentos renovados. Aparecen, ahora sí, en el templo 19, aparece, aquellos que acudan van a poder ver este tablero, ¿sí? En este tablero aparecen autoridades de Palenque y los visitantes se encuentran unidos por una cuerda, ¿sí? Por una cuerda cuyos extremos están amarrados a sus cuellos. La figura central, la figura central tiene la cuerda sobre los hombros y sostiene un gran bulto de más cuerda con el brazo derecho. Siendo el pueblo maya de aquella época un producto del periodo neolítico del continente americano, desconocían el uso de metales, por lo que utilizaban las cuerdas de la misma manera en que nosotros utilizaríamos las cadenas para simbolizar que nos atan o nos encadenan nuestros juramentos. La cuerda atada al cuello que tienen los personajes que están en los costados, son los visitantes, y pasada por encima de los hombros del personaje central, simboliza que los juramentos eran tan sagrados y respetados entre los mayas de estos periodos que ligaban fuertemente entre sí a las diferentes ciudades. En cuanto al rollo de cuerda, este es un símbolo de que siempre estaría disponible la cooperación con cuantos estados lo solicitaran, sin importar su número,
ya que la cuerda podría ser alargada lo suficiente para poder cumplir con todas ellas sus juramentos de ayuda mutua. ¿Sí? Aquí tenemos los glifos, el de Venus, que es la Mat, que está del lado izquierdo, y el de Mercurio. El nombre en maya del glifo de Mercurio, sí, se los voy a quedar a deber, pero este es el glifo, perdón, el del lado derecho, es el glifo de Mercurio. ¿Sí? Les comentaba hace un momento que los murales siempre han sido como juzgados como escenas de la vida cotidiana, como una manifestación de la vida cotidiana de los mayas. Algo muy interesante de todo lo consignado en estas pinturas, perdón, es el juicio de los prisioneros. Un moribundo está casi caído sobre los escalones, en otro de los mismos se encuentra una cabeza. Si ustedes ven, hay un cuadro blanco y en la pantalla, perdón, en esa imagen, en la parte superior izquierda de ese cuadro blanco, está una persona caída sobre los escalones. Junto a su pie derecho está una cabeza. Ese es el verbo autodecapitar que se encontró en Palenque. Que este mural se encuentra en Bonampak, en otra ciudad maya. ¿Qué es lo que estaban narrando? Que el señor principal de una ciudad llamada Pomona había roto sus juramentos. Una cosa inadmisible para los antiguos mayas, que juraban, como les había mencionado, primero cortarse la cabeza que faltar a sus juramentos. Perdón, ya me... Sí, bueno. La imagen que estamos viendo es de una ciudad llamada Ekbalam. Ekbalam significa la estrella del jaguar. En un momento ya les explico el por qué le dan nombre de Ekbalam. ¿Sí? Lo que vemos aquí es algunos mencionan que es una tumba, ¿sí? Son las fauces del monstruo de la tierra, ¿sí? Entonces, sí, y es aquí donde empezamos con también a hacer, pues, no conjeturas, pero me vino a la memoria aquella película de un ángel enamorado, y que es un refrito de otra película más antigua, no sé si alguno de ustedes la haya visto, se llama Los cielos sobre Berlín. Hay quienes mencionan que estos son, simbolizan planetas, ¿sí? Algunas otras personas mencionan que son ángeles, pero todos dicen, mencionan los investigadores que es una tumba. Entonces, con base en la idea de los ángeles y lo que hemos leído con anterioridad, los ángeles se encuentran en me vino la siguiente idea que les voy a compartir. Los ángeles los encontrábamos en estas películas, los encontrábamos en las bibliotecas. Y si esto es una tumba, pues es una tumba, pero del ego. Porque si uno va a entrar, es una biblioteca, es una tumba del ego. Al ir subiendo, no puede ir, uno va con la testa inclinada en símbolo de humildad, porque para aprender debemos ser humildes, o hay que ser humilde. Entonces, los ángeles se encuentran en las bibliotecas para susurrarle al hombre ideas, darle la inspiración que lo lleve
en la búsqueda del conocimiento o que lo lleva a encontrar sus respuestas. Sí, esta ciudad se llama Ekbalam. Ekbalam es el nombre que le dan a la estrella polar. ¿Sí? ¿Por qué Ekbalam? Porque así como en la estrella polar se encuentra inmóvil y la podemos ver en la noche, el jaguar igual de noche se mantiene inmóvil, el jaguar está solamente observando, no se mueve. Esta ciudad se encuentra aproximadamente en tiempo a 45 minutos de Chichén Itzá. Esta ciudad se encuentra, la ciudad anterior se encuentra en el estado de Yucatán. Esta se encuentra en el estado de Campeche, aquí donde tienen su casa. Esta ciudad se llama Etzna. ¿Sí? Esta es la parte que está dentro de este patio, por así decirlo. Está este altar. ¿Sí? Les voy a mostrar. Para entrar a ese patio, subimos unas escaleras y vamos a pasar a través de este pasillo que está donde vemos estas dos paredes. Al llegar, al atravesar el espacio entre esas dos paredes, al voltear a la izquierda, vamos a encontrarnos con estas columnas y del lado derecho, estas otras. ¿Sí? Tan es así que aquellos que practiquen el escocecismo, si están acostumbrados a ver la B del lado izquierdo, o estamos, acostumbrados a ver la B del lado izquierdo, las tendríamos invertidas en este lugar. Y es donde tenemos quedamos entre columnas. Me imagino que no cualquiera podía acceder, y en aquel entonces fallar durante una iniciación era el equivalente a que nos regresaran a la madre tierra. Sí, otra de las cosas importantes que olvidé mencionar es que en este juego de pelota en Chichén Itzá siempre nos venden la idea de que en el equinoccio es la bajada o la formación de la serpiente con sombras, ¿sí? Pero olvidan mencionarnos que también algo muy importante se ve en el juego de pelota, ¿sí? Los aros que vemos, el aro que vemos, hay uno enfrente del otro en la otra pared, pero en el equinoccio, la mitad del juego de pelota está a oscuras y la otra mitad está iluminada. Pero pues nos venden tanto la idea de que la bajada de Kukulcán o la llegada de Kukulcán, de la serpiente emplumada, que pasamos por alto el juego de pelota. Y en el juego de pelota tenemos también en la parte de abajo tenemos estos grabados. La parte de arriba es una ilustración para poder apreciar mejor los grabados de este juego de pelota. ¿Sí? La persona que está hincada es el capitán del equipo que perdió. Del lado derecho, el ganador tiene en una mano tiene la cabeza del perdedor y en la otra mano tiene un cuchillo ceremonial que es de pedernal. Algo que también llama la atención es que en este lugar tenemos se ven saliendo del cuerpo, así como le cortaron la cabeza, 7 serpientes, y es lo que algunos autores
de libros de literatura esotérica manejan como el dragón de las 7 verdades, que son la médula espinal, pero una de ellas se está convirtiendo en un árbol.